Hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast del Poder Judicial de Puerto Rico. Yo soy Manolo Núñez Negrón, director ejecutivo de la Academia Judicial Puertorriqueña. Estamos aquí para continuar la conversación sobre tecnología, inteligencia artificial y derecho. Me acompañan otra vez el director administrativo de los tribunales, el amigo y juez Sigfrido Steidel Figueroa, la directora auxiliar y jueza superior, María Colón Domínguez, y el que apaga todos los fuegos, el bombero de esta conversación, el amigo Manolo Quiliquini. Bienvenidos ustedes y bien hallados ustedes, como dicen en España. ¿Cómo están? ¿Están bien? Muy bien, hoy no habían algunas, ¿verdad? Algunas sorpresas como No la hay vez anterior, descripciones del perro y de la cosas salsa, del saxofón, porque el de juez es otros músico. asuntos. Yo estoy dejando porque el juez es músico, pero eso es para otro día, que hablemos de música, de derecho y demás, porque esperamos que esto pueda seguir esta conversación. Yo estaba pensando, Manolo, que un podcast o una conversación, una tertulia, donde hay dos Manolos, o sale muy bien o sale muy mal. Entonces, quisiera que continuáramos la conversación. Me parece importante que continuemos la conversación que iniciamos en la última tertulia sobre inteligencia artificial, y me gustaría invitarles a que pensáramos críticamente en conjunto sobre ciertos temas que tienen que ver con una frase que está muy de moda en el mundo tecnológico, que son los sesgos algorítmicos o los sesgos en general. Podríamos hablar in extenso sobre qué es un sesgo, los sesgos en los humanos, los sesgos en los sistemas y los sesgos algorítmicos. Yo confieso que estaba un poco perdido con el tema del sesgo algorítmico y que eso de un algoritmo, pero entiendo que Liquini, usted nos puede decir algo sobre sesgos algorítmicos. Mira, lo que pasa es que nosotros sabemos que nosotros, los seres humanos, siempre tenemos algún nivel de discrimen, ya sea consciente o inconsciente. Y pensamos, las máquinas no pueden discriminar porque las máquinas no ven, las máquinas no hacen distinción entre color, género y otras cosas. Y ese pensar es erróneo. Pero es que el ser humano muchas veces discrimina intencionalmente, tiene un factor que lo hace discriminar. En la computadora en la inteligencia artificial, hemos descubierto sesgos algorítmicos. O sea, la computadora, la inteligencia artificial favorece o desfavorece grupos. Cuando lo hemos descubierto, ¿qué es lo que hemos averiguado? Que no sabemos por qué existe el sesgo en muchos casos, porque la máquina, ¿qué es lo que hace? Recoge un montón de datos, los procesa y llega a conclusiones de esos datos, conclusiones erróneas. Por ejemplo, lo estaba diciendo fuera antes de entrar, ponle que haya unos números que reflejen que si tú vives al lado de una persona que tiene un gato negro, las estadísticas demuestran que tú eres un mala paga. Y eso está en los datos. Y de momento un banco usa eso, tú tienes un vecino con un gato negro, tú tienes una empírica altísima y te dicen, no, no te vamos a dar el préstamo. Ahí tenemos que hacer la distinción entre casualidad y causalidad. Eso es una pura casualidad, pero esa casualidad se da constantemente en ciertos sistemas y voy a empezar con uno que es el que más sonado. En Estados Unidos hay un sistema para determinar la peligrosidad de aquellas personas imputadas o que están a punto de salir en libertad bajo palabra. Se refiere a Compass. Este es Compass. Hay varios, pero Compass es el más sonado de todos. Y Compass lo que hace es que, además de la información que probablemente prepararía un socio penal, coge otra información educativa, social, económica, demográfica y llega a una conclusión. Y todo era santo y bueno hasta que alguien dijo, pero espérate, una entidad que se llama ProPublica hizo un estudio y se dieron cuenta de lo siguiente. Si tú eras de la raza negra, las probabilidades de salir alto en peligrosidad eran mayores que si tú eras de la raza blanca, simplemente por el color de tu piel, porque entonces había gente de tez blanca que eran terribles, pero entonces no lo juzgaba así. Y era que la data que se estaba alimentando, habían predominantemente más personas de la raza negra y por ende ella concluye que la gente de la raza negra es más peligrosa que los blancos. O sea, que era una data con prejuicios. Lo que me lleva
Lo que me lleva, antes de que todos brinquen encima, con razón, a preguntar si podríamos hablar de equidad de los algoritmos, si es posible, si las herramientas, jueces, jueza, Bueno, realmente yo no soy técnico, ¿no? así que no puedo tener una respuesta desde la perspectiva tecnológica. Lo que sí puedo decir es que en la medida que ha habido un progreso tan enorme en el uso de la inteligencia artificial, es de esperar que en los próximos años los mismos técnicos puedan tratar este tema de los sesgos algorítmicos para tratar de minimizar su efecto. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo corroboramos que en efecto se ha logrado ese objetivo de reducir los sesgos en los algoritmos para evitar ese trato discriminatorio. Y ahí es donde se habla de la transparencia de la programación, de la transparencia de los datos que utilizan estas compañías para generar algún tipo de predicción sobre riesgo de evasión o de peligrosidad. Ese es un tema que obliga no solamente a los técnicos a hablar del tema, sino también a los juristas. O sea, ¿qué derechos van a tener las personas imputadas que plantean que usando este tipo de tecnología de alguna manera han caído en desventaja para poder acceder a esos datos y poder tener una buena defensa para hacer un planteamiento ante un juez que utilizó esa base de datos? En Puerto Rico no la hemos utilizado, pero sé que en Estados Unidos se ha utilizado y en otros lugares del mundo, por lo que podemos anticipar que muchos tribunales se van a ver tentados o en algunos lugares se habilitará legislación para que se utilice ese tipo de tecnología en procesos judiciales. Y va a ser bien importante la corroboración, ¿verdad? Porque cuando se está iniciando, ¿verdad? Y lo que hemos visto en muchos de los casos que hemos estudiado es que cuando estamos iniciando, ¿verdad? El algoritmo o enseñando al algoritmo, pues a lo mejor los parámetros que le estamos dando para que llegue ese resultado, pues parecerían, ¿verdad? Bastante razonables y no discriminatorios o no, ¿verdad? De alguna manera prejuiciados, pero después entonces en la implementación es que vemos que pudieran estar discriminando contra algunas personas. Así que basándonos en que o tenemos que ser conscientes que al final del día estos son los humanos los que enseñan el algoritmo, así que son personas las que le están diciendo a la computadora, mira, de toda esta gama de información que yo tengo, yo necesito que evalúes X, Y, Z y me traigas este resultado, porque al final del día es el ser humano el que le está enseñando entonces al algoritmo a hacer eso, y por eso sí el ser humano pudiera estar prejuiciado y a la misma vez entonces estar incluyendo información dentro del algoritmo que pudiera dar un resultado viciado, de alguna manera discriminatorio. Lo que pasa es que hay dos problemas con esto. Primero, en el caso de Compass, cuando descubrieron que habría un sesgo, le dijeron a Compass, dame la data, déjame examinar, déjame corroborar. ¿Y qué dijo Compass? Esto es propietario, no puedes verlo. Y invocaron lo que es el black box. Lo que pasa allá adentro tú no lo ves. Lo segundo, y quizás lo más problemático. ¿qué pasa allá adentro, Manolo? Nadie sabe porque es la máquina, a esto voy, la máquina aprende sola y se desarrolla sola. Y por ejemplo, cógete el caso de que tú mencionaste, el ser humano le da la data. Pues no necesariamente, porque lo que pasa ahora es que con el machine learning, la máquina va y va cogiendo datos de todo el universo. Y ella va creando sus conclusiones que nosotros no las sabemos. Y entonces llega a unas conclusiones equivocadas. Descubrirlas no es fácil, no es imposible, pero a lo que va, y creo que es lo que estaba diciendo Sigfrido, el problema es que nosotros no podemos confiar ciegamente en los resultados que nos den estos sistemas, porque nosotros no sabemos si hay sesgos o no. Y yo me imagino que ustedes los jueces, cuando ven que constantemente le hace una recomendación onerosa para las personas de la raza negra, ustedes posiblemente se darían cuenta. Pero el problema con esto es que detectar estos sesgos es bien difícil. O sea, corríjanme o polemicen. Está en entredicho en todo caso la capacidad del sistema para tratar a todos los grupos de manera igual, o de manera semejante, o de manera, digamos, equitativa y justa. Sí. Sí. Y eso es un problema. Y vámonos más lejos. Olvidémonos de esta esfera de los tribunales. Esto aplica en asignación de vivienda, préstamos, acceso a servicios de salud, o sea, donde... En el mundo laboral supongo que también aplica. Todo. Sí, ¿verdad?
todo el que descanse o que, ¿verdad?, adquiera uno de estos servicios que están ahora, porque hay muchísimas compañías, ¿verdad?, Sí, sí. desarrollando este tipo de algoritmos para ayudar en el manejo de un negocio. Yo puedo dar, por ejemplo, un caso de Massachusetts, ¿verdad?, Vamos a del eso estado ya de mismo. Massachusetts. Ajá. No sé si quieran, ¿verdad?, en este momento que lo discuta, donde lo que el algoritmo hacía era presentarle un score, una puntuación a las personas que estaban rentando vivienda para decirle si esta persona tenía riesgo de incumplir con el pago de la vivienda, ¿verdad? Y hablando de lo que estábamos diciendo, pues al final del día resultó que ese resultado podría discriminar entre personas de la raza negra o hispanos, y podemos, ¿verdad?, ir en más detalles sobre el caso, pero ahí podemos ver cómo el algoritmo en su inicio, ¿verdad?, tenía un propósito loable y un propósito que tenía que ver, que ayudaba a las personas a manejar mucha información, pero que al final del día podía resultar discriminatorio. Pues estas herramientas, y para que me diga, ¿le parecen útiles? ¿Van a ser útiles? ¿Son útiles? ¿Son necesarias? ¿Son buenas, malas? A la hora de La decidir. inteligencia artificial es imparable. O sea, no hay forma de que podamos pensar en el futuro sin la inteligencia artificial. La Incluso, respuesta que tenemos la pregunta que tenemos que hacer y la respuesta que tenemos que buscar es cómo el derecho va a responder a esta realidad, que va a ser parte de nuestra vida en sociedad. Y quizá podamos mirar otras partes del mundo para ver cómo se han enfrentado estos retos. Yo sí, plantearía que hay que mirar lo que ha hecho la Unión Europea con el manejo de la protección de datos y con la regulación de la inteligencia artificial. más Yo que en creo, Estados Unidos, pues. sí, sí. Y sobre todo con el tema de la protección de datos. Hay una reglamentación general de protección de datos en la Unión Europea que da ciertos derechos a las personas relacionados con el tema de la inteligencia artificial. Particularmente, hay normativa que exige a los Estados miembros de la Unión Europea que regulen o que hagan regulaciones cónsonas con esos dictados en cuanto a que las decisiones que recaen y tienen efectos jurídicos sobre las personas no estén basadas en un automatismo, que siempre esté sujeto al control humano y le da derechos a las personas para obtener información sobre el proceso que se siguió en un proceso autónomo o autómata para afectar algún derecho de vida, y le da ciertos derechos también a impugnar y a conocer los datos particulares que se utilizaron. Y yo creo que desde este punto, en Occidente, deberíamos ver esa reglamentación para ver cómo podemos crear un marco jurídico que pueda proteger a las personas que se sientan que han sido discriminados en procesos públicos o privados que han estado basados en inteligencia artificial. Sé que en Puerto Rico ahora mismo se está discutiendo el tema y que se prevé que se desarrolle alguna ley en esa dirección, y me parece que el grupo que trabaje en ese asunto deberá mirar lo que ha trabajado la Unión Europea al respecto. La legislación respecto a eso, Kilikini, algo que usted pueda añadir en Puerto Rico, ¿cómo está la cosa? Mira, en Puerto Rico está en pañales, pero eso refleja lo que es Estados Unidos. No ha habido legislación, ha habido proyectos de legislación a nivel federal, pero si te das cuenta, California sacó el CCPA, Ajá. que es algo tan riguroso como el GDPR de la Unión Europea. Vermont sacó otro y otro estado, Virginia, sacó otro. Lo que estamos viendo es que cada estado está inventando. El problema es que no hay una uniformidad, número uno. Número dos, nosotros tenemos que empezar a trabajar con eso, pero de una forma seria. El problema es que, y trayendo lo que dice Sigfrido, cuando tú vas a tratar de meterle mano a esto, te topas con que las compañías son resistentes a darte la información porque hay una competencia y yo no quiero darte datos que se hagan públicos. Yo creo que desde el punto de vista, y de hecho voy a traer un ejemplo, ¿Sí? Si no me equivoco, el Poder Judicial tiene, cuando alguien está acusado de violencia doméstica o imputado de violencia doméstica, violencia de género, hay factores que no puedes meter en un algoritmo. Ahí es donde el juez le lleva mano y muñeca a los sistemas automatizados. Factor humano.
Y definitivamente. de hecho, otro asunto también y otra controversia que va a salir es quién tiene la responsabilidad, porque en eso que estás mencionando, quizás yo tengo un servicio, ¿verdad? O un sistema que utiliza algoritmos y me dice, mira, dentro de estos factores, evalúe los factores de peligrosidad en este caso y esta persona puede ser peligrosa o no, pero después al final es el juez o la jueza quien toma la determinación y entonces se le puede encontrar responsable a la persona que creó el algoritmo, que es el que, ¿verdad?, le dice Que lo diseñó. cuál es el nivel de peligrosidad, aunque la determinación finalmente la tome el juez o la jueza, y lo traigo porque es algo que ya en otros casos ¿verdad?, se ha auscultado, sí, sí, porque obviamente quien desarrolla el algoritmo dice, no, yo solamente te di un parámetro, le correspondía, ¿verdad?, a la otra persona tomar la decisión de acuerdo, ¿verdad?, utilizando ese parámetro o cualquier otra consideración. No podemos pintar todo el paisaje porque es muy amplio y está en expansión permanentemente, pero sí podemos encontrar rasgos sobresalientes en lugares. El juez propuso que que miráramos Europa, que miráramos Estados Unidos. Usted mencionó un caso en Massachusetts, usted mencionó el caso de Compass, creo que es California. Hay un caso bien famoso, creo que de daños, de un joven que se suicida porque conversaba con la inteligencia artificial. Hay casos laborales en Alemania. ¿Por dónde empezamos? Por Alemania. Bueno, yo tengo una referencia de Italia. Ajá. Es de Italia, Dunque. un caso de Italia que me parece interesante, que a lo que va dirigido es a ver qué tipo de controversias se van a estar generando respecto a derechos en el contexto laboral de los trabajadores. Es un caso instado en el 2019 y resuelto en el 2020. El caso se llama Federación Italiana de Trabajadores versus Delibero Italia. Resolvieron rápido. 19-20. 19-20. La rapidez es una cuestión relativa, ¿no? Pero eso es cierto. Eso es Pero lo cierto. cierto es que en un año lograron resolver el caso. Prácticamente lo que ocurre es lo siguiente. Se trata de una demanda instada por un sindicato de trabajadores contra una empresa que tenía un sistema que nosotros conocemos bien, pero allá se llamaba Delibero, que permitía que las personas se suscribieran a una plataforma que les permitía acceder a unos espacios de tiempo para dar servicio de entrega de comida. Bien, sin mencionar los nombres comerciales que existen en Puerto Rico, todos conocemos ejemplos parecidos más cercanos a nuestra realidad. Así que el sindicato presenta una demanda contra esta compañía alegando que había establecido un sistema empírico basado en inteligencia artificial que permitía dar unos valores estadísticos a cada uno de los usuarios del sistema para determinar la prioridad que tenían en el acceso a espacios de tiempo en una semana más adelante. Es decir, cada conductor que quería reservar espacios podía hacerlo un lunes, pero reservaba los espacios del lunes de la semana entrante. Pero la oportunidad de reservar ese espacio dependía de un ranking que la inteligencia artificial definía en consideración a su participación en el pasado, en el proyecto, en la plataforma y la fiabilidad del servicio prestado. Lo que ocurría era que cada lunes los usuarios de la plataforma podían reservar espacios en la semana siguiente a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Pero quienes podían acceder a la plataforma a las 11 de la mañana eran el 15% que tenían el ranking más alto en la evaluación que hacía la inteligencia artificial. El 25% siguiente, después de ese valor, podía entrar a las 3 de la tarde y el resto de los usuarios o los conductores usuarios de la plataforma podían entrar para reservar espacios la semana siguiente a partir de las 5 de la tarde. El sindicato alegaba que el criterio utilizado por esta compañía a través de la inteligencia artificial penalizaba a aquellos conductores que ejercían sus derechos laborales a la huelga o a no asistir en momentos determinados sin anticipárselo al patrono por razón de enfermedad o por alguna otra consideración legítima. Así que no discriminaba del conductor irresponsable de aquel que ejercía un derecho laboral a la huelga o que tenía una circunstancia particular. Es interesante también notar que bajo las leyes laborales en Italia, este grupo de conductores
pues tenían unas protecciones jurídicas dentro de las leyes laborales allá que permitía a los sindicatos representarlos en este tipo de pleitos. De hecho, en la sentencia, el primer asunto que se evalúa es el tema de la legitimación activa de los sindicatos. Se concluye que sí tenían legitimación activa. Y luego se evalúa el sistema bajo esos dos criterios: fiabilidad de la prestación del servicio y el uso que se daba por cada uno de esos usuarios. Finalmente, una jueza del Tribunal de Bolonia en Italia, en una sala laboral, primera instancia, resolvió que en efecto se violaban los derechos de esos trabajadores, y en ese momento ya la plataforma había cambiado su estructura de establecer ese ranking de esos conductores, pero emitió una sentencia condenando a pagar una indemnización a la empresa demandada. Para mí es interesante ver cómo, primero, las empresas han utilizado la inteligencia artificial para precisamente establecer una estructura de trabajo a base de unas consideraciones que en ese momento entendían adecuadas. Uno puede pensar, en la medida que hay una experiencia de trabajo eficiente de un empleado, debemos premiarlo para que tenga buenas oportunidades. Lo que pasa es que ese criterio no tomaba en consideración razones legítimas para no tener necesariamente esos primeros rankings. Y bajo las leyes laborales se entendía que eso era discriminatorio. Y el tribunal concluyó que era un uso discriminatorio de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, que perjudicaba a esos trabajadores que querían ejercer el derecho a la huelga o tenían razones legítimas para ausentarse de su trabajo sin anticipar esa ausencia, porque habían unos mecanismos que permitían a las personas que reservaban espacios notificar que cancelaban los espacios reservados sin ninguna penalidad, pero aún así el tribunal entendía que no era suficiente dentro del contexto dado para no concluir que era discriminatorio. Muy interesante, porque de entrada uno pensaría los parámetros que están utilizando pues son correctos, ¿verdad? Yo no, si tú realmente vas a trabajar constantemente, pues parecería que yo debería poder decirle, pues esto les voy a dar el turno preferente entonces, pero después vemos como en la práctica, ¿verdad? De la discusión, cuando estaba discutiendo lo pienso, pero después entonces en el resultado pues surgía que ahí se incluían a personas que legítimamente se estaban ausentando entonces O que no podían trabajo. cumplir con los parámetros de asistencia que también se utilizaban para establecer el valor estadístico para fines de tener prioridad en la reservación de los turnos. Y la pregunta sería, ¿cómo lo descubrieron? ¿Cómo descubrieron ese sesgo? Porque nuevamente no son sesgos evidentes. Pero eso es un sesgo, porque no es evidente necesariamente. Bueno, en el caso se presentó testimonio de conductores que decían, me tuve que ausentar por estas circunstancias y de momento no tuve acceso a la plataforma la semana siguiente porque estaban copados todos los espacios. Y cuando pregunté a qué se debía, me decían, no, es que no estabas en el ranking de los que tenían prioridad para hacer la reservación. Así que se va descubriendo en la medida que se hacen preguntas, se van contestando las preguntas y se va dando cuenta la persona, bueno, aquí hay un criterio que me perjudica, y en este caso, según resolvió el tribunal, perjudica mis derechos laborales. Interesante que eso, no sé si esa discusión legal se hubiese podido dar en esos términos en otra zona de Europa o en Estados Unidos, porque es interesante que sea en Bolonia, que es la ciudad que tiene la universidad más antigua, o una de las más antiguas de Europa, siglo XI, siglo XII, y una ciudad conocida como una ciudad roja. Italia es el país que tiene el Partido Comunista más grande del mundo después de Rusia, o lo fue en su momento, ¿verdad? Es una gran tradición de discusión sindical, y me parece muy interesante que se haya dado allí essa discussione. Mutatis mutandi, mi piace questa conversazione, però dobbiamo parlare di un'altra cosa. Pero para que sepa, yo leí la sentencia en español. Tenemos que, para algo tiene que haber servido mi doctorado en lengua romance. Bueno, y para mí me dio la inteligencia artificial para traducir la sentencia del italiano al español. Bueno, yo no podría leer la sentencia, bueno, podría, pero mejor leo a Dante o a Petrarca, con perdón. ¿Qué pasa en otras partes? Este es un caso que tiene que ver con asuntos laborales. Me interesa que... Sé que hay otros casos importantes en Alemania. En Alemania pasan cosas interesantes. Y en Estados Unidos quisiera cruzar un poco el Atlántico para ver qué está pasando en Estados Unidos. Kilikini, ¿qué más de Compass? Si algo. No tanto de Compass, porque Compass ahora mismo terminó con que se quedó el caso donde estaba, el Compass se sigue utilizando. Compass no es el único sistema, lo utilizan en múltiples países. Sin embargo, donde más estamos notando estos problemas, cógete el caso de Amazon. Amazon adopta una política de reclutamiento. Ellos prefieren reclutar para las vacantes de adentro.
Pero el problema es que que se miraron para atrás en los últimos 10 años, se dan cuenta que son predominantemente hombres. Pues, ¿qué sucede? Es un problema. Si tú solicitabas para una plaza y tú eras mujer, automáticamente perdías puntos, porque el sistema decía, hay más hombres en las plazas superiores, pues hay una predilección. Nadie se dio cuenta de eso hasta que alguien dijo, espérate, si esto miras para arriba. Pero fíjate, esa tú la ves, la notas. Así que, y ese tipo de mal uso de los algoritmos se está dando muchísimo. Tú ahora, cuando tú solicitas un empleo, hay un algoritmo que decide si tú pasas al próximo paso. Tu resumen va a un algoritmo, lo filtra, te va a tratar de identificar aquellas características buenas y malas. Y el problema es que tú no eres parte de ese proceso y tú no sabes cuáles son esas características. Curiosamente, hay una compañía que se dedica a coger tu resumen y tratar de amoldarlo a la solicitud para que pases ese primer sedazo. Pero es la guerra de los algoritmos. Pero entonces ahí me lleva a preguntarme, hablando en casos que tengan que ver de empleo, entonces las personas que solicitan empleo deberían estar pendientes a qué es lo que consideran esos algoritmos para poder incluirlos en su resumen o en las cartas de presentación, porque ese primer screening, o sea, en lugar del resumen que normalmente lo veíamos como ahí voy a incluir pues, información esencial de mis experiencias profesionales previas, ahora tengo que ver qué es lo que, o tratar de investigar qué es lo que ese algoritmo está buscando para asegurarme que esté incluido ahí en el resumen, porque podría entonces estar descartando personas que podrían ser elegibles. Peor que eso. Tienes que contratar una compañía para que haga eso por ti. Y yo la conozco porque mi hija trabajó en una compañía así. Lo único que hacían era, tú le enviabas la solicitud de empleo, el anuncio, tú le enviabas tu resumen y te cambiaban el resumen para ponerle aquellas palabras clave que engañaban al algoritmo de filtración para que tú pasaras al próximo nivel. Sí, esa es la guerra de los algoritmos. Que, Y sí. eso tenemos que también traer el asunto de que desconocemos, ¿verdad? Lo hemos mencionado aquí, que es bien importante, que desconocemos cuál es el algoritmo, qué es lo que utiliza muchas veces el algoritmo, ¿verdad? Para llegar a sus resultados. Absolutamente. Lo que me llama la atención, al menos culturalmente, antes de seguir, es que todo este desarrollo imparable de la tecnología, como lo fue en el siglo XIX con la industria, destruye cosas y crea cosas nuevas. Esa compañía en la que tu hija trabajaba no existía. Ahora hay una compañía que hace mucho dinero y que se dedica a transformar los resúmenes. Destruye por una parte, es inherentemente, es una capacidad del sistema que destruye para poder crear. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, es lo que hay. Así que... Pasó en el siglo XIX. Exacto, Es la exacto. transformación Punto. de la sociedad, Es lo por que los cambios y la exactamente. tecnología. Y tenemos que bregar con eso, como dirían en mi pueblo. Por eso es que es importante tener este tipo de conversaciones también, ¿verdad? Que podamos resaltar lo que está ocurriendo y que los abogados y las abogadas, lo dijimos en el episodio anterior, tenemos que conocer lo que está pasando con esta inteligencia artificial porque impacta también, ¿verdad? La profesión legal. No, Y sin luego- miedo al cambio, juez. Y luego los casos van a llegar a los tribunales. Eso es Que así. sepa, en Puerto Rico no se ha planteado todavía alguna controversia relacionada a estos temas. Obviamente nosotros estamos impedidos de hablar sobre posibles soluciones, pero tenemos que debatir el tema porque cuando lleguen los casos tenemos que saber a dónde buscar, cuáles son los debates que se están dando al respecto y en algún momento vamos a tener que construir nuestras propias soluciones a la luz del derecho puertorriqueño a esas controversias que se planteen. Una pregunta incómoda que voy a hacer. No tienen los jueces que contestar, pero creo que en el circuito 11 hay un juez que incluyó, si no creo que es el 11, incluyó un párrafo y pone el footnote. Este párrafo viene de inteligencia artificial. No lo produzco yo, lo produce En la Colombia máquina. pasó lo mismo también. En Colombia, ese no En lo Colombia conozco. hubo un juez que hizo un análisis, primero lo resolvía a base de lo que él entendía que era la solución jurídica, Ajá. pero luego invocó una ley de Colombia que decía que en el quehacer judicial se tenía que incorporar la tecnología. No estaba pensado desde mi punto de vista esa ley para la inteligencia artificial, pero el juez la invocó y dijo, bueno, ahora voy a preguntarle a una inteligencia artificial, me parece que fue a ChatGPT, y produjo la respuesta en su sentencia de ChatGPT que coincidía con la que él había dado. Quizás si no hubiese coincidido, a lo mejor no utilizaba la cita, pero desconocemos. Pero sí, eso ocurrió hace unos Y años. respuesta pública
respecto de ese issue? Conozco mucha crítica que se formuló Colombia. contra el juez, bueno, fuera de Colombia también, hay personas, conozco profesores y jueces en Argentina que han escrito sobre el tema y criticaron el uso de esa manera del juez por parte de la inteligencia artificial, pero es un tema que está Llegó para pasando. O sea, quedarse. muchos jueces ya están consultando a ChatGPT preguntas simples sobre derecho y es una herramienta más, como mencioné en el episodio pasado. Bueno, es una herramienta que se tiene, pero al final el control sobre la calidad de ese producto recae en el juez, porque el deber de juzgar es indelegable por los integrantes de la judicatura. Pero en ese caso, realmente el uso de ChatGPT fue inconsecuente. ¿Ok? Sin embargo, en Estados Unidos hubo un juez de un circuito que el issue era landscaping, porque era una cuestión de permisos. Una persona puso un trampolín en el patio de su casa. Y entonces Ley 140 en Puerto Rico, se acabó el problema. Aquí no lo que pasa es que los vecinos se quejaron y dijeron que eso violaba la zonificación. Entonces, la defensa del dueño de la casa era, no, porque esto es parte del landscaping. Y de momento van al tribunal y van al circuito de apelaciones. Y un juez en una disidente admite, mire, yo fui a ChatGPT y le pregunté qué es landscaping. Dame una definición y la utiliza. Claro, te dije que está en la disidente. Pero es la primera decisión en Estados Unidos donde un juez abiertamente dice, la usé y lo advierte. La usé como una consulta, no como algo determinativo, pero yo creo que es lo que viene. ¿Y crees que es adecuado que un juez diga en una determinación judicial que consultó inteligencia artificial? Porque un juez no dice consulté el American Jurisprudence Second para hacer ese análisis, sencillamente va a las referencias jurídicas. No lo sé. Un juez que yo conozco me dijo del juez de Colombia que lo hizo simplemente para coger protagonismo, publicidad. Yo creo que debe quedar claro lo que acabo de decir. Es una herramienta. La responsabilidad de decidir y fundamentar las decisiones es indelegable del juez. Así que si un juez obtiene una respuesta de una máquina a un problema legal, debe evaluarla y convencerse de que la propuesta de solución que adquirió a través de ese mecanismo es la correcta en derecho a su juicio y las puede utilizar, ampliar, modificar, editar, pero al final la responsabilidad es del juez de decidir. Es el que tiene que dar las explicaciones de su decisión. Que es lo mismo que pasa cuando, ¿verdad? Los jueces quizás nos reunimos y tenemos unas tertulias y a lo mejor, ¿verdad? O se hacen pide un proyecto de consultas, sentencia. O se pide un proyecto. Exactamente, ¿Verdad? Pues alguien te puede decir, bueno, pues eso sería lo que yo haría, pero como juez, ¿verdad? Tienes tú que hacer tu propia, ¿verdad? Evaluación del asunto y poder hacer la determinación, aun cuando se hayan consultado otras fuentes, incluyendo, ¿verdad? Una fuente de inteligencia artificial. Yo sé que usted ha estado al tanto de cosas que pasan en un estado que yo quiero mucho. Esta corbata la acabo de comprar en Massachusetts. Así que, jueza, ¿qué pasó en Massachusetts? En el caso que usted mencionó. Bueno, Quiero saber. el caso que les estaba mencionando, ¿verdad? Ya aquí hablamos de laboral también, ¿verdad? Todos dirigidos a lo que son los sesgos algorítmicos. En el caso de Massachusetts, se presentó una demanda por discrimen contra esta compañía que creó, se llama Safe Rent Solutions, la compañía, y esa compañía creó este algoritmo para ayudar a las personas que proveen vivienda, ¿verdad? Que tienen estas viviendas para rentar. Y el algoritmo básicamente evaluaba a la persona que estaba solicitando alquilar una propiedad y le daba una puntuación, ¿verdad? Y la compañía entonces que administraba ese complejo de vivienda decidía, vamos a decir que era una puntuación del 1 al 100, decidía, bueno, pues yo solamente voy a aceptar los que tengan puntuación de 80 a 100. Los que tengan a lo mejor de 60 a 80, pues quizás le voy a poner algún tipo de restricciones, ¿verdad? Y a los otros todos los voy a rechazar. Las demandantes, que eran 2 demandantes, ¿verdad? En este caso, fueron rechazadas, ¿verdad? Le fue rechazada su alquiler
porque cuando se utiliza este tipo de puntuación, pues salen una puntuación más baja de las que aceptaba la compañía. Y entonces ese algoritmo se basaba en información sobre la puntuación de crédito de las personas, sobre si la persona había presentado o no algún pleito de quiebra, sobre cierta información que no necesariamente estaba directamente relacionada con el riesgo de estas personas de cumplir o no cumplir con su alquiler, ¿verdad? Porque pues estaban dirigidas a otro tipo de deudas, no necesariamente así la persona, a los ingresos de la persona, que hubiese sido algo, ¿verdad? A lo que se planteaba en el caso. Si pues tú debías considerar los ingresos de esta persona para ver si podían o no podían pagar, y su historial, pero su historial de renta, ¿verdad? Del pago de renta anterior, y no necesariamente del pago de otro tipo de renta. Así que las demandantes alegaban que el uso de este algoritmo discriminaba contra las personas negras y contra los hispanos, porque traen entonces información estadística, indicando que los negros y los hispanos típicamente tienen tasas crediticias, ¿cómo es? La puntuación crediticia menor, ¿verdad? Tienen más baja que quizás otro tipo de población, y entonces al utilizar eso como parte de lo que evaluaba el algoritmo, pues entonces finalmente se iban a estar denegando mayores alquileres a personas de la raza negra o hispanos. Así que el caso terminó transigiéndose, ¿verdad? Hubo una transacción en el caso, pero es interesante cuando se ve, porque lo primero que se presenta pues son las desestimaciones, ¿verdad? Y una de las razones para desestimar, que la mencioné hace un momento, era la compañía diciendo: yo creé el algoritmo, pero yo no tomo la decisión. La decisión la toma la compañía que maneja, administradora del complejo de vivienda. Pero el tribunal descarta desestimar por esa razón y dice no, porque bajo la ley, tanto la federal como las leyes estatales aplicables, que en este caso era el Fair Housing Act, dice, ¿verdad? Primero, que prohíbe el discrimen, sabemos, en este caso por raza, pero que también extiende esas prohibiciones no solamente a las personas que manejan los complejos de vivienda, sino también se extiende esa prohibición a esta persona que está utilizando, que está creando un mecanismo para ayudar al administrador a poder evaluar si deniega o acepta un alquiler. Maritere, dijiste algo importante respecto a quién responde, si quien genera el informe con la valoración empírica o quien utiliza esa valoración empírica cuando es un tercero quien la genera el valor. De hecho, hay un caso resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde precisamente se planteó desde Alemania una consulta mediante un tipo de opinión consultiva que emitió el tribunal relacionado a si un banco que utiliza a un tercero que le genera a su vez una valoración empírica usando unos algoritmos, respondía al tomar él una decisión de denegar un préstamo a una persona. La persona se le denegó el préstamo y el banco decía: es que yo solamente utilicé la información que me dio el tercero. Cuando se le reclama al tercero, el tercero dice: yo no tomé la decisión de no darle el préstamo. Así que había un conflicto respecto a quién respondía, y a base de la interpretación que hizo el tribunal en Alemania, se entendía que había una laguna normativa al respecto, y por eso es que eleva la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y concluye que en efecto la compañía que genera la información empírica para determinar si esta persona se le concedía el préstamo o no, tomaba una decisión respecto a esta persona, por lo tanto entendía que sí podía ser responsable aun cuando la decisión de conceder el préstamo o no era de la otra persona. Se puede discrepar de ese análisis, pero ellos utilizaron la legislación que aplica en la Unión Europea y la visión expansiva que había sobre los derechos de protección de los consumidores y la protección de datos, porque aquí se planteó como un interés de la persona que solicita el préstamo en obtener la información que utilizó ese tercero que generó el valor empírico para validar que en efecto era correcto y sencillamente y pedir también la supresión de aquellos que fueran incorrectos. Y de hecho, hay un caso de Holanda. El sistema se llama Siri, pero es SYRI, donde aquí
usaban un algoritmo para determinar tu condición socioeconómica en la asignación de beneficios y también para detectar fraude. ¿Qué pasa? Que el algoritmo tomaba en consideración, entre otras cosas, ingresos, dónde vivías y nacionalidad. ¿Qué descubrieron? Que estaba discriminando contra minorías étnicas y aquellos que tenían doble ciudadanía. Este caso fue al tribunal en Holanda y también llegó a La Haya, y en el 2020 se determinó que esto era una violación de derechos humanos bajo la Convención de Derechos Humanos de Europa. Y una de las cosas que te dicen, que es lo que subyace todo esto, la falta de transparencia y el impacto desproporcionado a grupos vulnerables. Y nuevamente, nosotros no tenemos transparencia, no sabemos lo que está pasando, no tenemos necesariamente la forma de saberlo y siempre la soga parte por los más finitos, los grupos vulnerables. De hecho, en el caso que estaba mencionando, era la misma, ¿verdad? Era una organización que ayudaba a estas personas a conseguir el alquiler, quien se dio cuenta que de momento se le hacía más difícil ayudar a su población a conseguir alquileres porque se los estaban denegando personas que ellos mismos pensaban, bueno, pero es que debería ser elegible, y entonces ahí es que empiezan a indagar. Así que yo creo que todos debemos estar alerta cuando se utilicen este tipo de algoritmos para ver si pudieran estar llevando a resultados que sean discriminatorios. En puertorriqueño, Quo Vadis, Puerto Rico, Quiliquini, ¿a dónde vamos nosotros? Yo creo que los primeros casos vas a ver en tribunales sobre este tipo de discrimen es en el área crediticia. ¿De veras? Sí, porque yo estoy viendo ya que hay gente que tiene unas empíricas, siempre vivíamos y moríamos con la empírica, Sí. pero he sabido de casos que gente con empíricas altas le están denegando crédito. Entonces tú llamas al banco. Es la recesión. No, todavía no estamos en esa. Conseguir la información de por qué te denegaron. Muchas veces la gente te va a decir, yo no sé, fue la máquina, que es lo que pasó en Europa. Descansan ciegamente en el modelo y nadie sabe cuáles son los factores. Y yo creo que de eso tú vas a ver. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta cuáles son los elementos por los que me negaron. Fíjate, Manolo, y ahora hablas también de la empírica. La empírica es un elemento que, ¿verdad? Es un factor que se considera, o sea, que uno pensaría, incluso hasta en el caso que estaba reseñando, bueno, pues yo quiero saber, ¿verdad? Si esta persona paga bien, en el caso de los bancos, pues es un factor que yo creo que pues todo banco va a considerar para concederte un préstamo, ¿verdad? Y incluso en el caso de Massachusetts, la propia reglamentación de HUD decía que se podía considerar. El problema entonces es qué otros factores se consideran y el peso que le da el algoritmo, ¿verdad? Porque le pudiera estar dando más peso a cierta información que aunque pudiera ser relevante, pero no es la adecuada para tomar, ¿verdad?, la decisión, la determinación. Y ahí es donde tenemos que poder hacer una distinción cuando hablamos de estos algoritmos. Pues, Teidel. Bueno, yo quisiera leer la descripción que en el caso que mencioné de Alemania se utilizó para darle a la hipótesis que estaba detrás del uso del algoritmo. En particular decía, el uso del algoritmo para predecir comportamiento futuro respecto a si puede incumplir con el pago de un préstamo. Dice la sentencia, se basa en la hipótesis de que la clasificación de una persona en una categoría de personas con características comparables que han revelado cierto comportamiento, permite proveer un comportamiento similar. Me parece que la clave está en cuáles son las características comparables que se utilizan más allá de la experiencia crediticia, porque lo que históricamente se utiliza en la empírica es la experiencia crediticia, pero aquí parece ser que eso no es lo único que se evalúa o se considera por el algoritmo, porque habla de, se clasifica a una persona en una categoría de personas con características comparables que han revelado cierto comportamiento para predecir un comportamiento futuro. Ahí es el tema de cuáles son esas características comparables que se utilizaron que alimentan esa base de datos para predecir la posibilidad de incumplimiento en un pago. Lo planteo porque aquí va a estar, sin efecto, estos son los primeros casos que llegarán a los tribunales en Puerto Rico, aquí va a estar
mucho del debate. Y El quid esto de es la cuestión. prueba pericial la que se va a necesitar para determinar esto. Eso es así. Y hay que ver si esas características comparables entonces son características discriminatorias, que es lo que pasa en los dos casos que ha tenido Meta por los anuncios, ¿verdad? Cómo Meta identifica o les envía anuncios a los distintos usuarios, ¿verdad? En unos casos interesantísimos porque, pues, para las personas que quieren poner anuncios en sus redes sociales, Meta le da unas características. Tú puedes escoger entre características y dentro de las características que puedes escoger es, pues, el origen nacional, tú puedes escoger religión, tú puedes, ¿verdad? Pues hay unas características per se que son discriminatorias que tú podrías incluir o excluir personas que básicamente lo que estás haciendo es discriminando, ¿verdad?, contra ciertos grupos. Bueno, geográficamente se establecen pueblos con mayor nivel de pobreza o mayor nivel de desempleo. O sea, el lugar donde se reside será uno de esos elementos que se considerará para determinar capacidad crediticia bajo los parámetros de un algoritmo. Pero yo tengo otra pregunta. Derecho penal. Siguiendo esta misma línea, hay un grupo de leyes que protegen al consumidor cuando pide crédito. Por ejemplo, si a mí me deniegan el crédito, yo tengo derecho a ver un estudio de crédito, todo lo demás. Pero ahora, cuando lo está haciendo un tercero y ese tercero se lo da al banco, no hay leyes que me dejen acceder a esa información. ¿Cómo puedo yo pedirle al tercero? Ven y dame la información, porque usualmente el tercero te va a decir, es un problema del banco, como tú dijiste. Pero yo veo que no hay manera de llegar al tercero en nuestro esquema actual. ¿O sí? No. ¿Cómo le llego? ¿Cómo se construye el derecho a raíz de toda esta experiencia? Está por verse. Sí, sí. De hecho, la sentencia que mencioné, pues, llenó una laguna normativa para atender precisamente esa pregunta. Pero creo que en los casos que hemos discutido aquí, en su mayoría, ¿verdad? Ese tercero que es el que crea ¿verdad? Esta programación, lo han traído, ¿verdad? A la reclamación. Y aquí aplican también muchas leyes federales que habrá que ver qué respuesta se le da en Estados Unidos a este tema de la concesión de préstamos. Ese es mi temor. Aplican esas leyes federales, porque yo sé que aplican al banco, pero el tercero que da la información ahora, o el tercero será tratado como Experian y todas estas agencias crediticias. Esa es la pregunta. Eso es lo que tendrán que resolver los tribunales. En ausencia de que se llene estatutariamente la laguna normativa. Yo creo que estamos llegando al final de la conversación. Creo que hay un asunto importante que los abogados y las abogadas tenemos que, y los jueces y las juezas y todos los que estamos en el mundo legal, y es que el derecho es una cosa viva que está interactuando con cosas nuevas que están surgiendo y que las cosas vivas están en transformación y van a transformarse, que no puede haber miedo a abordar estos temas de manera crítica y de manera constructiva para poder hacer un derecho dinámico y que responda a los tiempos que compartimos. No sé si algo haya que añadir a esto que hemos dicho. Yo creo que lo dejamos con, ¿verdad?, con una controversia y surgirán muchos más, así que tenemos, ¿verdad? De hecho, nuestro objetivo no es buscar desde esta mesa las soluciones, es No, sencillamente no hay ninguna solución. plantear las controversias Sí, que sí, están sí. desarrollándose sobre el tema, porque serán asuntos que llegarán a los tribunales de una u otra forma. Aquí se Absolutamente. plantea que en el tema crediticio pudieran surgir algunas controversias, quizás en el tema laboral. Sin ¿verdad? duda, sin duda. Como el derecho a acceder a un puesto, sobre todo en un puesto público, en la medida que se utilice inteligencia artificial para valorar la capacidad o el mérito de una persona. Puede ser un poco más complicado en el contexto privado, pero quién sabe. Y en el contexto penal, compas y compañía no voy ni siquiera a entrar porque ahí, pues, ¿verdad? Caja de Pandora. Eso es arena de otro tremedal. Quiero agradecerles a todos por estar aquí por la conversación, que me parece que es enjundiosa y entretenida, al menos para nosotros. Al juez Steidel, muchas gracias por su participación, a la jueza Colón Domínguez y al colega tocayo Manolo Quiriquiri. Yo soy Manolo Núñez Negrón. Esto fue el podcast del Poder Judicial y esperamos verles en la próxima ocasión.